Ya le decía yo, con esta noticia abrimos el programa el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró la propuesta para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, sea gobernador de Banco de México. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Lo vamos a platicar con nuestra amiga, la analista financiera Gabriela Siller. Gaby, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Tenemos a Gaby Siller? Pascal, Ahí te días, ¿cómo escucho, estás? ahí te Sí. escucho, Gaby, gracias. Bueno, pues, ¿cómo viste la noticia? ¿Cómo la recibieron los mercados? Pues la recibieron como novela mexicana de las de antes, ¿no? Porque primero empezamos a ver rumores de que decían que se había retirado esta propuesta del presidente y la verdad se veía como poco creíble, sobre todo porque pues se supone que se había dado con mucha anticipación Ujú. precisamente para quitar incertidumbre a los mercados y que todo fluyera bien. Y bueno, pues empezamos a ver también que el peso mexicano se depreciaba por fortalecimiento del dólar, pero también por preocupación sobre el Banco de México. Finalmente vimos que Arturo Herrera, bueno, pues sí, ya decía que realmente no lo iban a ratificar. Y entonces empezó la especulación de quién va a la Junta de Gobierno, sobre todo porque pues, sabemos que ahorita estamos viviendo presiones inflacionarias importantes, no solamente en México, en el resto del mundo, pero pues una buena política macroeconómica pues es fundamental precisamente para contener estas presiones inflacionarias. Y bueno, pues ahorita hay como que muchas expectativas de quién va a estar en la Junta de Gobierno. Y aunque en la Junta de Gobierno pues hay 5 miembros, uno de ellos es el gobernador y todos tienen el mismo voz y voto, pues sí preocupa que sea una persona que no tenga la expectativa o que vaya a seguir votando a lo mejor por mantener las tasas de interés en lugar de seguirlas subiendo para contener la inflación en México. Ante esto, bueno, pues el tipo de cambio ayer alcanzó niveles de 21.30 pesos por dólar, repito, y no todo fue por estas noticias, también por fortalecimiento del dólar, un poco efecto de arrastre Sí. de la lira turca, pero finalmente hay ahí una preocupación que se ve reflejada en los mercados, en el tipo de cambio e inclusive también, fíjate, en las tasas de interés. Ayer en la subasta de valores gubernamentales vimos que para todos los instrumentos subía la tasa y bajó su demanda relativa. Y eso sí sería esto último, la subasta sería un reflejo de lo que estaba aconteciendo con el Banco de México. Sí, un poco también presión de parte del exterior, sobre todo porque los bonos en Estados Unidos sigue subiendo su tasa de interés, Ujú. pero no hay otra forma de ver la menor demanda relativa más que con una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana y todo esto, porque pues desde la semana pasada como que se venía manejando de que, bueno, ¿por qué el presidente no ha ratificado a Arturo Herrera? Ujú. Y la verdad es que sí ha causado mucho desconcierto y yo creo que entre más pronto el presidente dé a conocer a quién va a nominar para la Junta de Gobierno, pues más rápidamente se van a calmar los rumores y la incertidumbre. Y Ajá. bueno, pues como Eso quiera, te iba yo a preguntar, perdón que te interrumpa, pero más que yo lo iba a plantear al revés. Mientras más se tarde sí, en exacto. anunciar, pues mayor la incertidumbre, ¿no? Sí, porque la imaginación vuela y entonces todo el mundo empieza a decir, pues va a ser fulano, va a ser mengano, Sí. y si es fulano o mengano y a lo mejor pues resulta que no es partidario de subir las tasas de interés y qué le va a pasar a la inflación en México y bla, 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 y ya sabes, y bueno, Sí. pues todos estos rumores se convierten en incertidumbre. ¿Qué pudo haber provocado esto? Hay mil versiones. Y hay una versión que no es muy creíble para mí, que se dice que no cumplía con los requisitos para ser gobernador, pero entonces eso se sabía desde que el presidente lo anunció, no es algo que se haya descubierto en el camino. No, en realidad sí cumplía con los requisitos, inclusive pues tenía todas las credenciales para estar dentro del Banco de México y la verdad es que cuando se anunció a Arturo Herrera, como que no le gustó completamente al mercado financiero, sobre todo porque es una persona cercana al presidente, Ujú. pero de eso a que siempre no lo ratifiquen, la verdad es que eso causó más incertidumbre. Ya. Pero ¿qué pudo haber pasado? La verdad es que no lo sé y yo Ajá. creo que no nos vamos a enterar. Y más allá de eso, sobre todo son todos este tipo de decisiones que están causando como una pérdida de confianza sobre la economía mexicana. Seguimos viendo inclusive pues salidas de capitales y la verdad es que no es casualidad porque no es nada más, o sea, es en México y a lo mejor en algunos otros países, pero ya hay países, pues, como Ujú. Turquía, por ejemplo, ¿no? Que están viendo entradas de capitales en lugar de que sigan las salidas históricas de capitales. ¿Cuál es el monto de la salida? Tú lo has manejado en tu cuenta de Twitter. ¿Cuál es el último dato? El último dato disponible son alrededor de 265 mil millones de pesos. El año pasado, en todo el año,
salieron 257,000 millones de pesos y fíjate, el año pasado fue terrible por la pandemia y bueno, pues lo lógico hubiera sido que este año nos empezáramos a recuperar y no, pues seguimos viendo salidas históricas de capitales y la verdad es que yo creo que vamos a cerrar a lo mejor con una salida alrededor de 280,000 millones de dólares, de pesos. Y la cosa es que, pues sabemos que la Reserva Federal ya empezó con la normalización de su política monetaria, entonces también es muy posible que en el primer trimestre del siguiente año sigamos viendo salidas de capitales, al menos en el primer trimestre. Ya, y también una reacción por parte de Banco de México espejo de subir las tasas, lo cual pues puede meterle un freno al crecimiento, ¿no? Pues eso se esperaría. En realidad, el incremento en tasa de interés por parte de la Reserva Federal se espera que sea hasta la segunda mitad del 2022. Sí. Y el Banco de México todavía tiene mucho espacio para subir la tasa, para contener las presiones inflacionarias. Hoy en la mañana pues ya veíamos la publicación de la inflación que nuevamente vuelve a La sorprender. más alta desde 2001, ¿no? De las expectativas del mercado, exacto. Entonces, ante esto, pues no hay de otra más que seguir subiendo la tasa. Y bueno, hay que recordar, no es una política monetaria restrictiva todavía, porque la tasa de interés antes de que iniciara la pandemia estaba en un nivel del 7%. Pues muy bien, Gaby, vamos a esperar a ver qué anuncio se hace y estar muy pendiente con tu ayuda de lo que opinan los mercados sobre esto. Te agradezco mucho. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti, bonito día. Gracias. Igualmente, la doctora Gabriela Siller, analista financiera, hablando con nosotros y desde luego con ustedes desde Monterrey. Regresamos.